Por más de medio siglo, la Unión Soviética fue un territorio al borde de la aniquilación. De la Segunda Guerra Mundial, cuando la maquinaria de guerra nazi lanzó la mayor campaña militar de la historia mundial, y a través de casi 50 años de Guerra Fría, cuando el holocausto nuclear era una amenaza diaria. Para la Unión Soviética, la única manera de sobrevivir era bajo tierra. ¡Ay, Dios mío! Tenemos que escalar por los escombros aquí. De un fuerte subterráneo donde las tropas soviéticas repelieron la ofensiva de Hitler, estas municiones todavía funcionan. Y pagaron con sus vidas. Miles de personas murieron aquí y están debajo de todos estos escombros. Así Vaya. A una base submarina ultra secreta mostrada por primera vez en la televisión estadounidense. Esto es lo que se soltaba. Esta es la ojiva nuclear en la punta. Y un búnker altamente confidencial y muy moderno construido para resguardar a los dictadores soviéticos y contener el Armagedón nuclear. Estamos descubriendo las capas del tiempo en ciudades ocultas. Las bases secretas soviéticas. Para la Unión Soviética, la República de Ucrania siempre ha sido el centro de su maquinaria militar. De las sangrientas batallas de la Segunda Guerra Mundial a la era nuclear, Ucrania se convertiría en el centro neurálgico de las bases soviéticas más secretas. Soy Don Wildman y me encuentro en Ucrania, centro del poder económico y militar de la extinta Unión Soviética. Esta era la zona cero de la Guerra Fría. Por 46 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se vieron envueltos en una amarga lucha, la batalla entre el comunismo y el capitalismo, y el destino del mundo entero se puso en juego. Tras una pared de secretismo, los soviéticos acumularon un arsenal de armas y bases nucleares ultrasecretas sin igual en el planeta, todo oculto bajo tierra. Estados Unidos solo podía suponer lo que estaba pasando allí, pero ahora que se ha levantado la cortina de hierro, podemos constatar finalmente lo cerca que estuvimos del holocausto nuclear y del fin del mundo. La ciudad portuaria ucraniana de Sebastopol estuvo en el frente de la Guerra Fría por casi 40 años. Pero debido a su estratégica ubicación en las costas del Mar Negro, ha sido virtualmente una ciudad fortaleza por más de 800 años. Las defensas de Sebastopol pasaron su mayor prueba en 1941, cuando la Alemania nazi entró por asalto en la Unión Soviética. La Guerra Fría fue realmente la segunda guerra que los soviéticos lucharon desde sus bases subterráneas en Sebastopol. La primera fue durante la Segunda Guerra Mundial y los preparativos para ella convirtieron a Sebastopol en la fortaleza más impenetrable del mundo. Mientras camino por aquí, justo bajo mis pies, se encuentra una batería soviética oculta. Es parte de una enorme infraestructura defensiva, 350 kilómetros de trincheras, 119 fuertes de gran tamaño y 3.000 fortines. Todo esto utilizado para la lucha contra los nazis. Pero lo que hace este lugar único es que fue el sitio de una de las más heroicas últimas resistencias de la Segunda Guerra Mundial. Y fue una historia que los soviéticos ocultaron por casi 50 años. En 1941, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había conquistado gran parte de Europa. Su próxima movida era ocupar la Unión Soviética. Con sus inagotables recursos naturales, petróleo, carbón, minerales y una potencial fuerza laboral de millones de personas, este era el mayor botín de toda la guerra. En junio de ese año, los nazis lanzaron la Operación Barbarossa, enviando a 3 millones de soldados a conquistar Moscú, Leningrado y Ucrania. Fue la mayor operación militar en la historia del mundo. Si tenían éxito, eso significaría que el régimen fascista de Hitler sería virtualmente indetenible. Después de varios meses de cruenta lucha, los alemanes llegaron a Sebastopol. Nuestro guía, el explorador subterráneo Eduard Rokovsky, va a mostrarme cómo los doblegados soviéticos contuvieron a la maquinaria militar de los nazis desde 10 metros bajo tierra. Mucho gusto. Gracias por reunirse conmigo. Allí tenemos el Mar Negro, así que esta fue la última resistencia contra los nazis. Así es. Aquí en esta cabeza de playa. Aquí había más de 170.000 soldados. Así que 170.000 soviéticos ofrecieron su última resistencia en este risco. Sí. Desde 1912, los rusos habían fortificado esta área con fortines, campos minados y barreras antitanques. Vaya, así que aquí está la entrada.
2 baterías subterráneas de armamento pesado números 30 y 35 fueron el punto central de la defensa contra Hitler. Muchas gracias. ¿Es peligroso entrar allí, acaso? Sí, mucho. En realidad hubo algunos accidentes. ¿De verdad? Bueno... Con cuidado. Bien, sigamos. Después de ti, adelante. Gracias. Rodeados por una de las mayores fuerzas militares que el mundo había conocido, los soldados soviéticos dentro de la batería 35 sabían que quizás no saldrían vivos. Vaya, miren, eso se puede llegar muy abajo aquí. Oh, sí, miren esos corredores. ¿Siempre bajan por los 2 lados? Sí, miren este lugar. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Hitler había declarado a todos los pueblos eslavos, incluyendo a los ucranianos, como Untermensch o subhumanos. Al igual que los judíos, ellos estaban destinados al mismo tratamiento genocida. Así que para los soldados dentro del búnker, la rendición no era una opción. Construida de concreto reforzado con acero, la batería 35 estaba dividida en más de 70 espacios distintos, centros de comando, barracas, cocinas, un pozo artesiano, almacenamiento y un centro médico, los cuales se dividían en 2 niveles bajo la superficie. De todas estas instalaciones, las más cruciales eran los 2 enormes emplazamientos para armas. Cada torreta pesaba 1.360 toneladas. Estaban protegidas por placas de acero de casi 40 centímetros de espesor y tenían 2 cañones. Las torretas podían girar 360 grados y efectuar un disparo cada 40 segundos. Las armas contenían una doble carga de pólvora para darles un rango de casi 48 kilómetros. Pero los nazis tenían un arma aún más grande y poderosa, la artillería más pesada en el mundo. Se llamaba Dora. Era más alta que un edificio de 3 pisos y podía lanzar proyectiles con un peso de hasta 7 toneladas. Pero a pesar de ser tan potente, Dora era increíblemente desatinada, así que no representaba una amenaza para las baterías subterráneas. La batería 35 había sido construida para perdurar. Incluso tenía una primitiva computadora para los objetivos, a la que llamaban el cerebro de la batería, que recolectaba y analizaba datos electrónicamente. Era una instalación militar ultrasecreta y moderna, con equipos electrónicos e ingeniería que nadie había visto hasta la fecha. Pero la brillante ingeniería y el valor no fueron suficientes para contener a los alemanes para siempre. El 1 de julio de 1942, los nazis comenzaron a penetrar las líneas de defensa. El comando soviético ordenó una retirada general, pero los hombres de la batería 35 se quedaron en sus puestos, desafiando la orden de la superficie. Debido a las políticas racistas de Hitler contra los eslavos, estos soldados sabían que él no tomaría prisioneros, así que ellos se internaron más abajo, al nivel más bajo del fuerte, y desde allí opusieron su última resistencia. Vaya, realmente pueden ver aquí abajo. Miren esto. Es el nivel más bajo al que llegaremos. Oh, Dios mío, tenemos que escalar por los escombros aquí. Muy bien, ya voy bajando. Por 2 semanas, los bombarderos alemanes habían infestado los cielos, lanzando bombas incendiarias y gases venenosos a los conductos de ventilación de los búnkeres, en un intento de acabar con los hombres acantonados en el interior. Miren, este es el antiguo sistema de ventilación que está todo oxidado. Y miren esto, es como una sección transversal de este lugar. Podemos observar cuánto concreto vertieron alrededor de un armazón de metal. Eso era lo que se necesitaba para construir un fuerte en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo era la lucha? Infernal. Había ataques de todos lados, de la aviación, desde el aire, el mar, de todos lados. Esta gente era como animales, solo querían penetrar en la tierra, cada vez más profundo. A pesar de sus mejores esfuerzos, los nazis rodearon la batería 35. La derrota parecía inevitable. Lo último que el alto mando soviético quería era que sus valiosas instalaciones de alta tecnología cayeran en manos enemigas. Así que se vieron obligados a tomar una trágica decisión. Ordenaron a sus hombres volar el búnker, mientras que ellos todavía se encontraban en el interior. Vaya, miren este espacio. Pero, ¿qué sucedió aquí?
Fue el centro de la explosión de la que estábamos hablando. ¿Fue aquí donde plantaron la bomba que voló todo este lugar? Así es. Y abajo, justo en el nivel inferior, se encontraba el lugar donde dormían los soldados. Murieron miles de personas aquí, ¿cierto? Sí. Y están debajo de estos escombros. Sí. Vaya. La fuerza de la explosión hizo lo que la gran arma de los nazis, Dora, no había podido. La batería 35 fue demolida de adentro hacia afuera. ¿Ves esto aquí? Sí, esta estructura de acero. Sí, tarde o temprano ya no va a funcionar. Colapsará. Cada una de estas piezas de acero ha ido cayendo una a una. Finalmente todo el lugar se derrumbará. Pero esperemos que ese día no sea hoy. Oh, mira estos. Oh, sí. Aquí vemos 3. Espera, estas municiones todavía funcionan, ¿verdad? Sí, son municiones operativas. La estructura de acero que colapsó sobre sí misma vino a caer encima de esta cápsula. Dentro de esta cápsula hay 60 kilos de peligrosos explosivos. Aquí estamos viendo, digamos que, un remanente del verano de 1942. El día en que miles de soldados soviéticos fallecieron dentro de este búnker, justo bajo nuestros pies. Sus huesos, sus cuerpos, todavía deben estar allí, increíble. El 19 de julio de 1942, la batalla por Sebastopol culminó cuando los soldados que quedaban fueron asesinados. 80.000 soldados fallecieron en ambos bandos. Pero el sacrificio realmente no fue en vano. Los nazis nunca pudieron ocupar las defensas soviéticas y la larga y brutal batalla los dejó severamente debilitados. Se vieron forzados a una batalla aérea. Para diciembre habían llegado a las afueras de Moscú, pero el invierno ruso se les estaba viniendo encima. El ejército de Hitler estaba condenado. Este es un lugar sagrado para nosotros. Y Edward dice que en realidad es muy duro permanecer aquí y sentir todo esto. Bajo todas estas piedras se encuentran miles de personas. Ni siquiera conocemos sus nombres. A continuación, mientras Sebastopol estaba repeliendo la maquinaria de guerra nazi, la capital ucraniana, Kiev, estaba acabando para la mayor batalla cercada de la historia, desde un sistema de búnkeres de 72 kilómetros de longitud, 9 metros bajo tierra. ¡Ay, Dios mío, miren eso! Así combatían a los nazis bajo tierra. Y más adelante, en la era de la Guerra Fría, este pequeño pueblo escondió una base submarina ultra secreta, un arma vital en el arsenal nuclear soviético. Este canal habría estado resguardado por oficiales de la KGB, quienes tenían órdenes de disparar a los sospechosos. Ucrania sufrió el peor accidente nuclear registrado en el mundo en Chernobyl. La explosión envió contaminantes radioactivos a 3 continentes. Desde que la Unión Soviética se fundó en 1922, Ucrania se consolidó como el gigante agrícola y manufacturero de la nación. Así que si los nazis lograban ocupar a Kiev rápidamente, impulsarían su maquinaria de guerra indefinidamente. En el verano de 1941, Hitler y su ejército nazi habían lanzado la mayor campaña militar en la historia. Su objetivo, ocupar Moscú y hacerse con los inagotables recursos de la Unión Soviética un gran paso hacia la dominación global. Pero antes de que las fuerzas de Hitler atacaran la capital soviética, volcaron sus poderosos ejércitos a conquistar las riquezas de Ucrania. Mientras que la ciudad de Sebastopol estaba ofreciendo una heroica resistencia en las costas del Mar Negro, a 1040 kilómetros al norte, la capital ucraniana, Kiev, enfrentaba su mayor reto. Para el verano de 1941, Hitler había tomado por asalto la mayor parte de Europa y había enfocado su poder militar en Kiev. En agosto, los nazis rodearon la ciudad. La batalla de Kiev se convertiría en la mayor batalla cercada de la historia. Ahora bien, para proteger a la ciudad y al mundo libre de Hitler, Stalin había construido una línea de defensa de 72 kilómetros de longitud, acordonada con 250 búnkeres, todos ocultos bajo una fortificación, aquí, en las afueras de la ciudad, que había sido construido 800 años antes. A media hora por carretera en las afueras de la ciudad me encontré con mi guía, Rostislav Karpenko. Gracias. Buena camioneta. Quien me llevó al punto donde se inició la batalla por Kiev. Este es
Un búnker que volaron. Sí, es solo un búnker de concreto. 800 años antes de que estos búnkeres se construyeran, había otra línea de defensa en este mismo punto, una larga muralla de tierra que seguía la curvatura del río Irpen. Fue un intento en vano por detener al ejército mongol. Cuando Joseph Stalin comisionó nuevas defensas para Kiev en 1928, siguieron el sendero de la vieja muralla, 250 búnkeres que formaban un arco de 72 kilómetros alrededor de la ciudad, conectados por una red de túneles subterráneos. Una década más tarde, estos búnkeres eran lo único que separaba a Kiev de 3 millones de soldados nazis. Ahora, a través de este bosque, media hora de aquí por carretera, se encuentra Kiev, el objetivo de su ataque. Los ejércitos de Alemania, Rumania e Italia atravesaron este bosque y el río. La Luftwaffe también estaba atacando. Estos búnkeres estaban aquí para la defensa, pero la línea de defensa fue lo suficientemente fuerte para contener al enemigo por 2 meses. Cuando los alemanes no pudieron penetrar rápidamente las líneas, cercaron toda la ciudad, atrapando a 660.000 soldados soviéticos. Sin tener provisiones, estos hombres sabían que su situación era desesperada, pero lucharon tanto como pudieron. Este es uno de los búnkeres más grandes de toda la línea. Sí. Concreto reforzado. Sí, ya veo. Vaya, esta es la entrada. Sí, ya veo. Y aquí hay 2 pantallas. Sí, ya las veo. Aquí estaban las ametralladoras, aquí y aquí. Muy bien, entonces ellos disparaban sus ametralladoras por aquí. Sí, puedo ver el río perfectamente. Mira esto, este techo de metal aquí. Vaya, ya lo veo, sí. Así que esta es una construcción sólida de concreto y metal, ¿no? Sí. Después de que varios búnkeres fueron fácilmente destruidos por los proyectiles entrantes, los soviéticos añadieron placas de metal para reforzar los techos. La parte superior del búnker se utilizaba para hacer reconocimiento y disparar sobre las posiciones enemigas. Pero cuando la artillería pesada venía por aire, los soldados se internaban casi 10 metros bajo tierra. Vaya, así combatían a los nazis, claro, bajo tierra. Perfecto. Mira esto, aquí faltan escalones. Todo está muy deteriorado y hay que tener mucho cuidado de no caerse por aquí. Mira esto, qué increíble. Y sigue más allá. Los soviéticos luchaban desde el primer nivel hasta que los ataques aéreos de los nazis se les venían encima. Cuando las bombas estallaban contra la estructura, los soldados se iban hasta los 2 niveles más bajos del búnker. El nivel más profundo se encontraba a casi 30 metros y era el único lugar donde se podía sobrevivir al intenso bombardeo de los alemanes. Los niveles más bajos eran un laberinto de túneles donde los soldados dormían, almacenaban sus municiones y se ocultaban durante los ataques aéreos. Cada búnker tenía hasta 180 metros de pasajes debajo y cada uno de estos sistemas estaba vinculado a los siguientes búnkeres en la línea. ¿Cómo cavaron esto? ¿Literalmente fueron cavados a mano? Sí, totalmente a mano, por los prisioneros de Stalin. Stalin era un dictador brutal. En los años 30, sus políticas económicas causaron una hambruna que acabó con la vida de millones de personas. Cualquiera que fuera siquiera sospechoso de oponerse a él era ejecutado o embarcado a los campamentos de trabajos forzados. A los prisioneros políticos hambrientos y víctimas de abusos les tomó 7 años cavar estos túneles. Un ejército de esclavos construyeron túneles bajo tierra, increíble. Para Stalin el uso de mano de obra esclava para defender la Unión era un mal necesario, pero ahora sus propios soldados eran prisioneros dentro de estas dependencias. La batalla que se había librado en la superficie, que se había prolongado por un mes, había cobrado 750.000 de vidas, destruyendo virtualmente 43 divisiones del ejército soviético. En los días finales de la batalla, los 16 defensores que sobrevivieron bajaron hasta este salón, cerraron una pesada puerta de metal tras ellos y lucharon a muerte. Así que básicamente se sellaron. Sí. Sin tener con ellos agua y alimentos, o si los tenían. Solo con agua. Solo con lo que tenían allí, y se las arreglaron para sobrevivir por un mes y contener a los alemanes todo ese tiempo. Y luego murieron. Vaya, qué tumba.
Los defensores de Kiev, desde los soldados dentro de este búnker hasta los milicianos de las pequeñas aldeas en la superficie, todos contribuyeron para contener al ejército nazi el tiempo suficiente para destruir el plan de batalla de Hitler, lo que le costó la guerra. Pero al igual que los soldados de Sebastopol, los defensores de Kiev también pagaron un terrible precio. Inmediatamente después de que los alemanes ganaron la batalla de Kiev, hubo una famosa masacre. Más de 30.000 judíos fueron asesinados en la hondonada de Bevier, no lejos de allí. Adicionalmente, los más de 600.000 prisioneros de guerra en campos de concentración murieron de hambre o fueron ejecutados. Pero estos hombres fueron héroes, pues lucharon por sobrevivir. Después de esto, el esfuerzo de guerra alemán fue en picada. Nunca más volvieron a ganar en Rusia. Así que, en cierto modo, estos hombres salvaron al mundo. ¿Podemos recorrer este lugar? A continuación, menos de 20 años después del fin de la Guerra Fría, el Occidente al fin está viendo el verdadero horror detrás de la cortina de hierro. En los 60 y 70, si no tenía el permiso de seguridad, podía convertirme en historia. Y más adelante, por primera vez en televisión nacional, una base submarina altamente confidencial que ocultó un terrible secreto. Bien, ¿qué pasó en... ¿Cómo desafían a la ciencia los misteriosos cuerpos de un monasterio de Kiev? Después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, dos superpotencias emergieron en el escenario mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. En una lucha por la dominación mundial, estos antiguos aliados pronto se convertirían en acérrimos enemigos, iniciando una lucha que duraría casi 50 años, la Guerra Fría. Era un juego de ajedrez nuclear en el que las apuestas eran altas. La Unión Soviética comenzó a construir incontables bases ultra secretas por todo el país. Pero cuando Turquía, que estaba a unos 320 kilómetros en el Mar Negro, se integró a la OTAN en 1952, la costa de Ucrania se convirtió en la línea de frente de la Guerra Fría. Y se cavó una inmensa base directamente debajo del pueblo de Balaklava. Estoy a 20 minutos de Sebastopol, en el antiguo pueblo pesquero de Balaklava. Ahora imagina que eres un aldeano lugareño. Tu familia ha vivido y trabajado aquí por siglos. Y entonces de pronto el Ejército Rojo aparece y dice que el pueblo ya no aparece en el mapa. Ya no puedes vivir la vida que has estado viviendo ni trabajar en el mismo trabajo. Esencialmente ya ni siquiera existes. Tu vida, tu familia y tu aldea ahora le pertenecen al pueblo. Bueno, para 150 aldeanos así fue exactamente como sucedieron las cosas. Y antes de que se dieran cuenta, se habían convertido en la fuerza laboral detrás de una de las bases militares más fortificadas y secretas del mundo. No solo Estados Unidos y sus aliados de la OTAN ignoraban la magnitud y el alcance del proyecto. La mayoría de los soviéticos tampoco tenían conocimientos de lo que estaba ocurriendo en su propio patio trasero. Había un muro que iba desde aquí y rodeaba la ciudad y no solo impedía que la gente escapara, sino que también les impedía mirar hacia adentro. Podían enviarte a la cárcel solo por tomar una fotografía. El pequeño pueblo se había transformado en un campamento del ejército y sus ciudadanos eran ahora parte de la maquinaria militar soviética. Durante la Guerra Fría, la gente del pueblo que vivía aquí utilizaba entradas ocultas a la base subterránea y los submarinos venían por aquí. Esta embarcación es una de las pocas maneras de entrar en la base nuclear submarina de Balaklava. Pero primero, observemos este muro. Esta superficie escarpada de roca que oculta dentro de sí la base secreta se interna en la montaña 120 metros bajo la tierra. En 1993, esta base fue sacada de comisión y los submarinos y armas nucleares fueron removidos, pero en las profundidades se encuentran los remanentes de una era en la que la guerra nuclear era una sombría realidad. En los 60 y los 70 este canal habría sido resguardado por oficiales de la KGB, quienes tenían órdenes de disparar a cualquier sospechoso. Y si yo no tenía el permiso de seguridad, quizás ahora fuera historia, pero afortunadamente los tiempos han cambiado. Después de sus misiones confidenciales, los submarinos soviéticos atracaban en este canal para mantenimiento y reparación.
Durante la Guerra Fría, 50 submarinos soviéticos vigilaban las embarcaciones de Estados Unidos y la OTAN en el área. Esos submarinos, capaces de iniciar la Tercera Guerra Mundial, navegaban calladamente en este canal artificial y desaparecían ante los ojos de Estados Unidos y sus aliados. Miren el tamaño de Oz. Este canal de 600 metros de longitud es solo la punta del iceberg. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Sin un experto es difícil recorrer la base submarina, así que concerté una cita con un capitán del ejército ucraniano, Oleg Harivsky, y su intérprete, Yulia Kapkina. Hola. ¿Cómo están? Gracias por reunirse conmigo. El canal principal tiene casi 8 metros de profundidad y recorre 120 metros bajo la tierra. Es lo suficientemente grande para contener 9 submarinos a la vez. La base cubre casi 4 acres. Un canal central, como de unos 500 metros, describe un arco desde la entrada del muelle hasta otra abertura que desemboca directamente en el Mar Negro. Desde el canal submarino, un corredor se interna casi 300 metros en la montaña. La cámara interior estaba protegida por inmensas puertas herméticas. Vaya, son enormes. Las puertas mantenían el control climático en el arsenal nuclear y en el peor de los casos ayudaban a contener una fuga de radiación o una explosión accidental. Mira los componentes físicos de esta cosa, es decir, solo las bisagras son enormes, pero la puerta tiene un espesor de al menos 60 centímetros. Una puerta de 10 toneladas aquí, otra aquí igualmente, y eso es solo la mitad. Hay otra puerta enorme que se cierra. Esta sería la puerta de salida si estuvieran trabajando dentro de la cámara nuclear. Muy bien, vamos hacia abajo. 150 hombres y mujeres del pueblo fueron escondidos en esta base soviética secreta. De la noche a la mañana sus vidas habían cambiado, y sus vidas ahora eran subterráneas, en las líneas del frente de la Guerra Fría. La amenaza de una guerra nuclear se estaba cocinando a fuego lento a miles de kilómetros en las costas estadounidenses. Y dentro de la base submarina de Balaklava es evidente que esos temores eran demasiado reales. Para los trabajadores civiles dentro de la base había peligros en cada esquina. Ellos tenían el suficiente cuidado de mantenerse alejados de ciertas áreas restringidas. Bajar por el corredor equivocado podía considerarse un acto de traición, lo que acarreaba un severo castigo. Vamos a entrar aquí, veamos. Uno comienza a hacerse una idea de lo enorme que es esta planta cuando empiezas a recorrer todas estas dependencias. Es algo único. Todo lo que vemos aquí era realmente funcional. En las profundidades de la base submarina Confidencial, pasando la base submarina Confidencia y la entrada a la cámara interna, la base tenía su propia fábrica de armas. Estas salas se necesitaban para probar y preparar los torpedos. Entonces se cargaban en unos contenedores especiales. Había una tabla giratoria aquí y los torpedos eran soltados en el canal. Entiendo, así que este es el salón principal, aquí abajo. La fábrica de armamento produjo suficientes proyectiles como para acabar con una flota completa de la Armada estadounidense. Pero construir un arsenal propio tenía efectos colaterales mortales. Muy bien, ¿y qué pasó en...? ¿Esto es radioactivo? Lo que estamos viendo no es solo un centro de mantenimiento de submarinos, sino también una fábrica, esencialmente una fábrica de armas. Sí, había algunos submarinos que ya estaban listos para el contraataque. Había armas especiales, incluyendo las nucleares. Unas 50 ojivas eran guardadas aquí. Los aldeanos que trabajaban en esta fábrica de armas nucleares virtualmente no tenían ninguna experiencia militar, así que se dibujaban esquemas como guías sobre cómo ensamblar los torpedos. ¿Pero qué es esto? Es un esquema especial de cómo se preparaba un torpedo para los trabajadores. Así que esta cosa es básicamente una sección lateral del torpedo. Esto es lo que se lanza, esta es la ojiva nuclear en la punta. Sí, eso es correcto. En la punta, así que esto es básicamente un manual de instrucción. Una vez ensamblados, los torpedos eran colocados en carretillas de mano y bajados por un largo corredor para ser cargados en los submarinos. Este túnel era necesario para llevar el arma nuclear hasta el canal. Luego, el arma se cargaba en el submarino. Ya veo, así que estos rieles que están aquí a mis pies eran para transportar las carretillas esencialmente, ¿no? Sí, eran carretillas de mano.
que transportaban las ojivas nucleares. Los primeros torpedos soviéticos capaces de soportar una ojiva nuclear no tenían un dispositivo teledirigible incorporado, solo un pequeño motor alimentado por batería en la parte posterior y una ojiva nuclear de más de 300 kilogramos en el frente. Durante una batalla marítima, los torpedos habrían sido cargados en un tubo lanzador a través de la puerta de la recámara que estaba en la parte de atrás cerrada. Entonces se abría una válvula permitiendo que el agua penetrara en el tubo para igualar la presión con la del mar. Cuando se disparaba el torpedo, este podía recorrer más de 17 kilómetros antes de perder el impulso y potencia. Si acertaba el objetivo, la fuerza de la explosión detonaría la ojiva. 6 torpedos podían hundir un portaaviones de 75.000 toneladas. Los trabajadores de esta base submarina secreta habían estado practicando para este momento, pero lanzar un torpedo a una embarcación de Estados Unidos o la OTAN hubiera desatado la Tercera Guerra Mundial y tenían que prepararse para la retaliación. A continuación, los trabajadores de esta base ultra secreta se estaban preparando para la guerra nuclear, pero vivir una situación de estas era otra historia. Así que sería suficiente colocar a 3.000 personas aquí dentro por 30 días mientras una guerra nuclear arrasa con la superficie. Y más adelante, este bloque de apartamentos es una fachada para unos cuarteles militares ultra secretos que se encuentran a 180 metros. Ucrania comparte fronteras con 7 países: Rumania, Moldavia, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bielorrusia y Rusia. En el corazón de la extinta Unión Soviética, en las profundidades del pueblo de Balaklava, en Ucrania, se encuentran los restos de una base submarina soviética ultra secreta. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron al borde de un holocausto nuclear. Así que por 50 años, los submarinos debajo de esta montaña estuvieron preparados para responder en el peor de los casos. El capitán Oleg Harivsky y su intérprete Yulia Kapkina ya me llevaron al túnel donde los trabajadores ensamblaban torpedos que tenían ojivas nucleares en la punta y los cargaban en los submarinos que podían ser enviados a misiones que desatarían la Tercera Guerra Mundial. Esta era la puerta de salida si trabajabas dentro de la cámara nuclear. Pero ¿qué pasa cuando los ejercicios de entrenamiento que se han realizado por años finalmente se vuelven una realidad? En el peor de los casos, la base sufre un ataque directo de una bomba nuclear. La Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Sin perder tiempo, los trabajadores se apresurarían a ir a la parte más profunda de la base submarina, a casi 300 metros en las profundidades de la montaña, a un refugio a prueba de bombas nucleares. Este lugar es enorme. Así que en caso de ataque nuclear o en caso de una guerra, la gente viviría aquí. Muy bien, ¿cuánta gente cabría aquí? Unas 3.000 personas. El refugio antibomba se encuentra al oeste del muelle, protegido por 120 metros de montaña encima de él, y por puertas a prueba de explosiones. Este cuarto hubiera sido el único lugar donde soldados y civiles hubieran sobrevivido. Básicamente se siente como que estuviéramos en un estadio de fútbol, es decir, el espacio es enorme. ¿Por cuánto tiempo podría la gente permanecer aquí? Cuéntenme. Por 30 días. ¿30 días? 30. Muy bien, así que sería suficiente colocar a 3.000 personas aquí dentro por 30 días mientras una guerra nuclear arrasa con la superficie. Pero una vez que les autorizaban la salida, debían volver al trabajo lo más rápido posible, ensamblando los torpedos nucleares y cargándolos en los submarinos. Pero esta vez no sería un ejercicio de entrenamiento, serían golpes retaliatorios, una escalada de la guerra nuclear global. El principal rival de Balaklava era la Sexta Flota de Estados Unidos. Desde 1967, la Sexta había estado estacionada en Italia, lista para combatir a los soviéticos. Aún sigue siendo una de las flotas navales más formidables del mundo, con 40 buques de guerra, 175 aeronaves y 21.000 efectivos militares. Si los soviéticos querían combatir la poderosa Sexta Flota, esta base subterránea tenía que seguir funcionando, incluso durante una guerra nuclear. Cuando la Tercera Guerra Mundial estallara, los submarinos soviéticos cargados con bombas nucleares habrían zarpado de este canal. El principal canal submarino tenía unos 500 metros de longitud, con una entrada por esta bahía y otra al Mar Negro. Ejecutar constantes misiones durante la guerra hubiera causado un desgaste increíble en los submarinos soviéticos. Así que cuando regresaran, entrarían por la bahía de Balaklava y serían llevados a un muelle seco, al área de reparación. Muy bien, estoy sentado junto a un enorme submarino soviético en este muelle seco, y los mecanismos de apoyo que puedo observar a través del agua siguen sumergidos aquí, y habría gran cantidad de personas aquí haciendo el mantenimiento con soldadoras, etc.
Con la guerra nuclear en plena acción en la superficie, esta desolada caverna hubiese estado llena de diversos equipos reparando los submarinos, mientras los oficiales los cargaban con armas nucleares las 24 horas del día. Durante la Guerra Fría, incontables misiones fueron aprovisionadas desde este canal. ¿Y durante todo el año este lugar estaba funcionando todo el tiempo? Sí, estaba funcionando todo el tiempo. Cualquier submarino que necesitara un toque técnico venía aquí. El canal principal tenía forma de U, de modo que los submarinos pudieran entrar por el sur, recibir servicio en el interior y luego salir sin siquiera tener que girar. El Mar Negro, miren eso. Ya veo toda esta cosa, este canal. Recorre desde la montaña que se abre allá y llega hasta aquí, hasta el mar. Sí. Entiendo. En la entrada de ambos canales se encuentran enormes portones marítimos y puertas a prueba de explosiones, parte necesaria de este increíble complejo subterráneo, debido al temor de un holocausto nuclear que pudiera haber comenzado por algunos de los submarinos que partían de la base. Las dos entradas marítimas protegen el canal principal en ambos lados, tanto de tormentas como de un estallido nuclear. Una vez que los submarinos hubieran sido cargados con los mortales torpedos, las puertas a prueba de explosiones se hubieran abierto y los submarinos hubieran tomado rumbo al mar, listos para atacar a los objetivos enemigos. Es una escalofriante escena de una guerra nuclear que apenas sí fue impedida, pero la amenaza no ha desaparecido del todo. Hoy un submarino nuclear estadounidense puede cargar 192 ojivas nucleares capaces de acabar con la vida de 150 millones de personas, un tercio de la población de Rusia. Hay 18 de estos submarinos y otros 550 misiles balísticos intercontinentales ocultos en silos en el oeste estadounidense. Aquí tienen desde aquí los submarinos rusos recién abastecidos, reaprovisionados de combustible, con armas nuevas, salen por este canal, por esta salida, directo al Mar Negro, a patrullar los océanos con sus armas mortales. Siguen habiendo submarinos nucleares de Rusia, de Estados Unidos, todos con necesidad de instalaciones en algún lugar del mundo. Esto fue ultra secreto de 1963 a 1965 y es ultra secreto ahora. Esos submarinos están recibiendo servicios y se están cargando con armas. Hay otros lugares como este en algún lugar del mundo. A continuación, cuando la guerra nuclear amenazaba al mundo, la élite soviética construyó una fortaleza impenetrable en las profundidades de la Tierra. Esto no ha sido muy explorado. Por todos lados hay agujeros por los que puedes caer directo desde el 5º nivel hasta el 1er nivel. Oh, sí. Vaya. ¿Cómo desafían a la ciencia unos misteriosos cuerpos de un monasterio de Kiev? Ingrese a history.com y averigüen en ciudades ocultas al desnudo. Para finales de la década de los 70, Estados Unidos y la Unión Soviética se sentaban sobre montones de ojivas nucleares, más de 50,000 de ellas, y mientras las dos superpotencias intentaban negociar su retroceso del borde de la destrucción, ambas se preparaban para lo peor. A medida que las bombas se hacían más grandes y la tecnología entraba en la era espacial, la posibilidad de una guerra nuclear se cernía sobre el mundo como una nube negra. Los soviéticos habían desarrollado los ICBM, los misiles balísticos intercontinentales, que podían llegar a las costas estadounidenses, podían acabar con la ciudad de Nueva York, y ellos sabían que Estados Unidos podía hacer lo mismo. Pero la tecnología no se había dirigido únicamente a hacer volar cohetes. Las nuevas máquinas perforadoras hacían posible la construcción de enormes bases militares en las profundidades de la Tierra. A miles de kilómetros, el ejército estadounidense había construido búnkeres secretos desde donde podía iniciar una guerra nuclear bajo tierra. A 35 kilómetros de Sebastopol, la Armada Soviética tenía sus propios cuarteles secretos en las profundidades de este edificio abandonado. A principios de los 70, los soviéticos construyeron este edificio justo encima de donde estaban los cuarteles de la Armada. Ahora, si miran fijamente a esta cosa, verán que fue diseñada para lucir como un complejo de apartamentos, como si allí vivía gente. Incluso llegaron suficientemente lejos y pintaron ventanas de estilo residencial aquí. Pero el hecho es que el edificio no es más que una fachada. Fue colocado aquí solamente para ocultar el hecho de que había una instalación subterránea, porque en realidad era la entrada a una base militar ultra secreta y refugio antibombas, cuyo nombre código era Objeto 221.
allí estaba. Me volví a reunir con Edward y Marina, quienes me llevarían a través de esta enorme y peligrosa ruina. Así que este es el objeto 221. Sí. ¿Y la entrada está aquí abajo? Así es. ¿Qué tanto nos adentraremos en la montaña? ¿Cuál es la longitud de este túnel? Como 1,5 kilómetros. Como 1,5 kilómetros bajo tierra. El objeto 221 podía albergar a 70.000 oficiales de la flota del Mar Negro y la élite del Partido Comunista en caso de ataque nuclear. Esta locación fue escogida porque estaba a medio camino entre Sebastopol, la principal base en el Mar Negro, y la residencia de verano del gobierno soviético. El objeto 221 fue diseñado como un proyecto urbanístico post-apocalíptico. 2 edificios de 5 pisos conectados por un edificio de 4 pisos en el medio, todo a más de 180 metros debajo de la superficie. Los edificios fueron fabricados de concreto reforzado con acero y cada superficie fue cubierta con placas de metal. Estas placas se suponía que proporcionarían soporte extra y bloquear las pulsaciones electromagnéticas de una explosión nuclear que podrían freír los aparatos electrónicos que quedaran expuestos. Cubría más de 23.000 metros cuadrados, más de 3 veces la superficie del edificio del Empire State. Aquí hay algo de roca. Mira esto. Es lo que estuvieron cavando para crear este túnel, ¿es correcto? Ni siquiera podían cavar. La única manera de sacarla era mediante explosiones. Ya veo, así que es aquí donde ponen la dinamita, ¿no? Sí. Los oficiales soviéticos establecieron una operación minera ficticia en las cercanías, como historia que justificara las ruidosas explosiones y las toneladas de escombros que se sacaban. En el caso de un ataque nuclear, las personalidades soviéticas importantes se habrían apresurado a entrar por este túnel, curvo, para minimizar la onda de choque de una explosión nuclear. Entonces se dirigían a estas puertas. Miren estos portales, todas estas puertas. Esto que está aquí es la entrada, ¿cierto? Ay, es una habitación enorme. Sí, bueno, en realidad no es una habitación grande. Había muchas habitaciones distintas. Esta habitación solía estar dividida en varias secciones, pero en 1992 una mafia rusa compró todo el complejo por solo $5,000 e hizo una fortuna desmantelándolo. Puedes ver los estragos causados. Cuando estos saqueadores se instalaron aquí, me refiero básicamente a la mafia, cortaron las paredes de metal y las removieron para venderlas como chatarra. El saqueo convirtió 18 años de trabajo en una ruina colapsada prácticamente de la noche a la mañana, pero hace solo 30 años este era el lugar perfecto para sobrevivir al fin del mundo. Incluía una cisterna para agua, un túnel de ventilación de 180 metros, una antena de radio de gran tamaño e incluso una sala de cine de 500 asientos. Las películas se proyectaban aquí. Así que aun cuando esto se ve oxidado como si fuera un antiguo buque de guerra, no hace siquiera 20 años, era una moderna instalación de comunicaciones. Es decir, si los más importantes militantes del partido y oficiales militares estaban aquí, tenían que estar en contacto con el mundo exterior. Todos los equipos de alta tecnología ya no están, al igual que la mayoría de los pisos, paredes y escaleras. Aun cuando la estructura básica está estable, sigue siendo un lugar peligroso de explorar. Ay, miren esto. Pueden ver todo el lugar. La única manera de acceder a los niveles superiores era trepar por la desmoronada pared. Es tremendamente arriesgado, así que trepamos uno a la vez. El próximo, por favor. Vamos arriba. Él va adelante porque este lugar no ha sido bien explorado. Por todos lados hay agujeros, podrías caerte de aquí, del 5º nivel hasta el 1º, y no sobrevivirías a la caída. Oh, sí. Oh, vaya. Vaya. Oh, no. El objeto 221 fue construido para sobrevivir a un ataque nuclear, pero no sobreviviría al fin de la Guerra Fría. En 1991 se disolvió la Unión Soviética. Un año después, este lugar se convirtió en la chatarrera de la mafia rusa. Así que todo este esfuerzo fue a dar a este lugar, afortunadamente, por nada. Inmersas en un manto de secretismo, incontables bases como Objeto 221 fueron construidas en la Unión Soviética. La cortina de hierro se había levantado, revelando la aterradora realidad de lo cerca que estuvimos de una aniquilación nuclear. Las bases soviéticas sacadas de comisión como estas parecen reliquias de la Guerra Fría, pero hasta el día de hoy tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tienen vastos arsenales nucleares capaces de causar la destrucción global en cuestión de horas. Las bases subterráneas abandonadas al finalizar la Guerra Fría podrían volver a desempeñar un papel terrible
terrible en nuestro futuro.